Shalom. Quiero empezar diciendo toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem HaKodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino, que son mis maestros y nos enseñaron esta verdad. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, y a los hermanos y hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Alright, bienvenidos a otra lección. El título de este video va a ser Romanos capítulo 11, el misterio de los gentiles, ¿ok? O también se puede decir el misterio de los israelitas extranjeros, ¿ok? Porque de hecho es un misterio, alright. La palabra misterio, ¿ok? Vamos a ver lo que significa, y aquí lo tengo, alright. Es misterio, cosa desconocida o secreta o difícil o imposible de conocer, alright. So eso es lo que es un misterio. Otra vez, una cosa desconocida o secreta y difícil o imposible de conocer. ¿Ok? Cuando las escrituras mencionan salvación para los gentiles, no le aplica a todas las naciones. ¿Ok? Porque todos sabemos todos sabemos que los gentiles son las otras naciones. ¿Ok? Eso es, las escrituras, está por todas las escrituras. ¿Ok? Pero cuando se trata de salvación a los gentiles, está hablando de la nación de Israel, ¿ok? Que fueron los israelitas extranjeros, ¿ok? Y nomás le aplica a la nación de Israel. Y cuando entiendes la historia, ¿ok? Las maldiciones, ¿ok? De nuestra gente, entonces puedes entender cuando lees en el Nuevo Testamento, dice cosas como no hay diferencia de un griego a un judío, ¿ok? Salvación está abierto a los gentiles mediante la fe, ¿ok? Esos gentiles está hablando de Israel, ¿ok? Que nosotros llamados, que son los llamados israelitas extranjeros, ¿ok? Los que estaban viviendo en un estado de mentalidad de las otras naciones, ¿ok? Y antes que entremos en Romanos 11, vamos a sacar unos preceptos um, que esto fue profetizado, ¿ok? Como podemos ir a Habacuc 1 y 5 bien rápido. Habacuc 1 y 5. Ok, dice, mira entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contaré, no lo creeráis. Ok, lo voy a agarrar de aquí, de la NTV. El Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerán, aun si alguien les dijera. Ok, básicamente los israelitas extranjeros van a salir de ese estado en que anduvimos, ok, cuando Jacob empezó a alabar a diferentes ídolos, ok, practicando los rituales de las otras naciones, cayeron como una nación, ok, de la gracia de Yahweh Bahashem Yahushai, ok, y eso causó que el Padre Yahweh nos diera la espalda, ok, hacia nosotros como nación, ok, durante un periodo de tiempo. Ok, esto fue algo que apóstol Pablo y Barnabé, ok, mencionaron en Hechos capítulo 13, ok, a los israelitas extranjeros que sabían que eran israelitas, ok. En el caso aquí tenías a los gentiles que eran israelitas extranjeros que venían a recibir el mensaje, ok, y a los judíos que andaban escuchando a los apóstoles, ok, Pablo y Barnabé, ok, explicando la historia, ok, hablando de Hechos capítulo 13, ok, y de los israelitas extranjeros regresando al redil, ok, pero mayoría de los judíos que sabían que eran judíos, ok, no lo querían aceptar, ok, porque miraban a los israelitas extranjeros con desprecio, porque se apartaron o se alejaron de Yahweh Bahashem Yahushai, ok, los llamaban paganos o incircuncisos, que no tenían gracia o misericordia, ok, en esta verdad, ok, que hasta un cierto, será que en un tiempo no tenían.
¿ok? Pero cuando Yahushua llegó, Él abrió las puertas de misericordia, ¿ok? Y de eso se trata el evangelio, alright, la buena noticia. Una vez fuimos desechados, ahora por el sacrificio de Yahushua tenemos misericordia, ok, de regreso al Padre Yahweh. Ok, esto es el mensaje del evangelio, pero ha sido corrompido por la religión cristianidad, ok. Y estoy hablando de la cristianidad que surge del renacimiento, ok, desde que Saúl regresó a poder, que andan y siguen engañando al mundo, ok, más y más. Y de ahí vienen estas enseñanzas descarriadas. Ok, vamos a leer aquí en Hechos 13, ok, que apóstol Pablo regresando a la historia de rey David profetizando, ok, hablando de Yahushua. Ok, so ese es Hechos capítulo 13 y vamos a empezar en 36 y luego de la reina. Ok, pero la verdad, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ok, y como dice en Salmos 16 y 10, que el Señor no va a permitir que su alma vea corrupción. Ok, básicamente no lo va a dejar en la tumba para que su cuerpo um, no se descomponga o se pudra. Ok, so vamos a 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Ok, dice no vio corrupción, hablando de Yahushua. Estuvo en la tumba 3 días y 3 noches, y al fin de la tercera noche, cuando fue levantado, que fue el comienzo del cuarto día, ok, que fue levantado. Ok, fueron 3 días completos y 3 noches completos que estuvo en la tumba. Ok, cuando vino la noche del tercer día, ok, eso fue cuando fue levantado, que fue el comienzo del cuarto día. Ok, y no vio corrupción. Otra vez su cuerpo no se descompuso. Ok, no se pudrió. Si tiene sentido, descompuso. Can 38. Saben pues estos, saben pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anunció perdón de pecados. Ok, sí, porque no pudimos ser justificados o perdonados por nuestros pecados si no hubiera un sacrificio. Aunque un tiempo Jacob estaba haciendo eso, el padre Yahweh no estaba tratando o interesado en eso. Ok, si quieres leer más de eso, puedes ir a Isaías, el primer capítulo. Ok, vamos a seguir en 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Alright, aquí es algo clave porque las leyes nomás se les fue dado a la nación de Israel. Ok, pero acuérdate, esto es un misterio. Ok, vamos a seguir regresando a esa palabra, el misterio. Ok, pero hay muchas pistas donde te dice de quién está hablando. Pero estas religiones empujan que los gentiles son las otras naciones. ¿Ok? Por eso es un misterio. ¿Ok? Porque no está hablando de las otras naciones. ¿Ok? Vamos a seguir en 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeráis. Si alguien os lo contaré. ¿Ok? ¿Y qué fue eso? ¿Ok? Es una pregunta. ¿Qué fue eso? Fue que los israelitas extranjeros iban a ser traídos para atrás al redil. ¿Ok? Porque ahora tienen esperanza, algo que no tenían antes. Y cuando entramos en Romanos, va a haber ciertos puntos que vamos a tocar, igual con otros preceptos que va a apoyar la lección. ¿Ok? Y Yahweh Bahashem y Yahweh mediante, seamos edificados. Ok, ahora si entramos a Romanos 11, alright,
Deja cerrar esto. Creo que esto. Otra vez, lo voy a leer otra vez. Misterio. Cosa desconocida o secreta y difícil o imposible de conocer. Alright, ahora sabiendo eso, vamos a Romanos 11:1. Ok, el remanente de Israel. Misericordia de Dios con Israel. Que la vamos a agarrar de la reina. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Ok? ¿Y quién son su pueblo? ¿Ok? La nación de Israel. ¿Ok? Habían unos israelitas que fueron cortados porque no creían en Yahweh Shai. ¿Ok? Y también tenías a israelitas que fueron cortados, que fueron despreciados por los que sabían que eran israelitas. ¿Ok? El único pueblo querido por el Padre Celestial son los israelitas. ¿Ok? Y hay varias escrituras para comprobar eso. Y varias escrituras que puedes leer que te enseña exactamente cómo el Señor siente por las otras naciones. ¿Ok? Isaías 34. Me suena ahorita. ¿Ok? Por supuesto que el Padre Yahweh está enojado con Jacob porque Jacob es maldito, pero las escrituras dicen una vez más elegirá a Israel. ¿Ok? Isaías 14. ¿Ok? Y si te estás preguntando por qué, ¿ok? Es por la promesa que le hizo a Abraham. ¿Ok? El pacto. ¿Ok? 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, alright, si entramos en esta palabra desde antes, ok, que en inglés es foreknew, ok, vamos a ver lo que significa. Ok, aquí lo tengo. Ok, es esta. Man, no lo voy a cambiar, pero es esta palabra aquí, deja ver. Es foreknew, ok. Romanos 11:12. Pero es desde antes. En inglés es foreknew. Pero vamos a ver lo que significa. Dice, significa, la palabra es prognosco, ok, la fortaleza es G4267, y esa palabra significa tener conocimiento de antemano para saber de aquellos a quienes Dios eligió para la salvación, para predestinar, ok. Algo importante es que hay una elección o elegidos entre la nación de Israel. Ok, durante este tiempo había una separación entre la nación de Israel, los que sabían que eran israelitas y los que no sabían que eran israelitas, ok, que fueron llamados gentiles. Alright, también tenías a los elegidos que sabían que eran israelitas, igual que habían elegidos de los que no sabían que eran israelitas. Y eso es de lo que se trata este capítulo, ok, de reunir a los elegidos de los judíos, los que sabían que eran israelitas, y también de los gentiles, ok, los israelitas extranjeros, los que no sabían que eran israelitas, para que regresen al redil, porque los elegidos de la nación de Israel, um, el resto de Israel va a ser reunido. Alright. So vamos a seguir aquí en 3. Solo aquí un momento. 3. Solo aquí. Ok. Solo aquí, hermanos. Este video lo voy a hacer como en 2 o 3 partes. So con esta vamos a terminar aquí. Cuando regrese vamos a entrar en Romanos 11:3. Ok. Y como siempre quiero decir toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Hakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino, que son mis maestros y nos enseñaron esta verdad. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Shalom.